Hoy vamos a hablar de los problemas respiratorios más frecuentes en los recién nacidos, tanto en el niño que nace a término como en el prematuro. Soy el doctor Manuel Sánchez Luna, jefe del servicio de neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Nacer es uno de los eventos más complicados que tiene el recién nacido, porque tiene que pasar de la vida dentro del útero de su madre, respirando a través de la placenta, a una situación de empezar a utilizar sus pulmones en apenas unos segundos. Unos cambios que desde fuera parecen sencillos, pero que implican una serie de transiciones de la fisiología respiratoria y del corazón que son extraordinariamente importantes. Bien, hay situaciones como puede ser el nacimiento de un niño a término, a veces después de una cesárea, cuando todavía no ha habido trabajo del parto y los pulmones están con un contenido de líquido, ese líquido que producen dentro del útero de su madre, que es el líquido amniótico, todavía importante. El no haber podido eliminar ese líquido amniótico de una manera natural puede condicionar que en el momento de nacer estos niños tengan dificultad respiratoria, lo que llamamos un síndrome de distrés respiratorio del recién nacido a término. Bien, en la mayoría de las ocasiones, la gran mayoría de ellas, en apenas unas horas, estos niños van a normalizar su función respiratoria. Algunas veces les hace falta que les ayudemos con equipos que les dan presión y en algunas ocasiones también algo de oxígeno. Las menos van a ser situaciones algo más complicadas, debidas a no solo que no ha habido una limpieza, vamos a llamarlo así, del líquido amniótico dentro de los pulmones, sino que el niño ha nacido con una infección o ha nacido con algún otro problema. Estos casos, que son los más graves, son los menos frecuentes y para ellos es necesario muchas veces utilizar ya equipos de ayuda respiratoria, respiradores, a veces antibióticos y en algunos casos también surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante? Bueno, pues es una sustancia que producimos naturalmente en los mamíferos que utilizamos nuestros pulmones para respirar, para que nuestros pulmones cuando tomen aire no se nos colapsen. Es una sustancia a base de grasa y proteínas que empezamos a producir dentro del útero a partir de cierto momento de la gestación. Normalmente, desde las semanas 23 y 24 es cuando empieza a producirse. Pero hay ocasiones en que cuando el niño nace a término y tiene un surfactante normal, este surfactante se inactiva por la presencia de una infección, porque el niño ha aspirado al nacer líquido con contenido meconial y en esas situaciones es necesario reponer también con surfactante. Insisto que son las menos, pero que en ocasiones pueden ser graves y precisar de este tipo de tratamiento. Bien, las causas más frecuentes de dificultad respiratoria se dan en los niños que nacen antes del tiempo. ¿Cuándo? Bueno, en cualquier momento que ha ocurrido el nacimiento antes de que se haya completado la gestación, puede haber lo que llamamos una falta de madurez de todo el sistema respiratorio. Puede ser que no haya suficiente surfactante todavía, pero también puede ser que el desarrollo de la vía aérea no se haya completado, que la musculatura respiratoria, que es la que tiene que mantener el esfuerzo respiratorio, sea todavía débil y una serie de factores más. Bien, esto es más frecuente cuanto antes nace el bebé, fundamentalmente antes de la semana 30 de gestación, lo que supone habitualmente menos de 1250-1300 gramos. En estos casos, prácticamente entre el 30 y el 40% de las veces, estos niños tienen un surfactante que llamamos poco maduro, poco preparado para hacer esa función. Cuando nosotros preveemos que un bebé va a nacer en este momento de la gestación, podemos prepararle antes de nacer administrando a la madre unos tratamientos que se llaman corticosteroides para estimular la producción de este surfactante pulmonar en el recién nacido. Desde que hacemos esto, hemos visto cómo se reducen de manera muy significativa los cuadros muy graves de dificultad respiratoria. Pero no solo eso, también hemos visto que se reducen los cuadros de daño cerebral en estos niños que nacen muy prematuros. Por eso es fundamental que ante el nacimiento o el riesgo de nacimiento de un bebé muy prematuro, estos niños sean tratados antes de nacer en centros y unidades específicamente preparadas para el manejo de estos cuadros. Los cuadros más graves van a precisar, además, que se administre surfactante después del nacimiento. Es un surfactante que desde hace ya
muchos años, finales de los 90, podemos administrar y ha reducido también de forma drástica las formas más graves de dificultad respiratoria. Bueno, hay veces que el surfactante no es el único problema que tiene el bebé, como hemos comentado, también prima que es un bebé especialmente prematuro o que además coincide que tenga alguna otra patología. En esos casos es necesario conectarles con equipos que les ayuden a respirar, con respiradores, que puede ser una situación transitoria o más prolongada. Insisto que lo importante es que estos bebés sean siempre manejados en centros donde las unidades de cuidado intensivo tengan experiencia, equipos y personal suficientemente entrenado, no solo para tratar bien y correctamente a estos niños, sino para prevenir el daño que puede hacer algunos tratamientos cuando no están bien indicados. Por lo tanto, en general, todas las unidades de cuidado intensivo de alto nivel de sofisticación y de equipamiento y de personal entrenado están preparados para tratar cualquier cuadro de dificultad respiratoria, bien en un niño que ha nacido a término o bien en un niño que ha nacido muy prematuro. En general, el pronóstico de estos cuadros es bueno en el momento actual, porque disponemos de muchos recursos para reducir el problema respiratorio de estos bebés tan chiquitos. Cuando a veces la inmadurez es lo que predomina, estos cuadros respiratorios pueden llegar a cronificarse. Y esta cronificación es la que tenemos que trabajar para prevenirla, para reducirla al máximo posible. Vamos a reflexionar un momento sobre estas formas más crónicas de insuficiencia respiratoria que ocurren fundamentalmente en bebés que nacen muy prematuros. Normalmente niños de menos de 1000 gramos o de 750 gramos al nacer. A estas formas de insuficiencia respiratoria que se cronifican en el tiempo las denominamos displasia broncopulmonar. El nacimiento tan prematuro ocurre de forma muchas veces inesperada. A veces podemos retrasarlo, a veces podemos tratarlo, pero en la mayoría de las ocasiones cuando ocurre tan pronto como es por debajo de estos pesos, 750 gramos o 1000 gramos, puede haber estas consecuencias a medio y largo plazo. ¿En qué consiste esta enfermedad llamada displasia broncopulmonar? Bueno, el nacimiento tan pronto lo que hace es que se detiene el desarrollo de los pulmones que naturalmente estaba ocurriendo antes de nacer. Y además concurren otra serie de circunstancias. Por ejemplo, inflamación, como puede ser una infección antes del nacimiento o después. La propia ayuda del respirador, la ventilación mecánica. La exposición al oxígeno, necesario para que estos niños sobrevivan, pero también con un efecto tóxico sobre los pulmones de los bebés. Y cosas que conocemos ahora mucho mejor desde hace años. Por ejemplo, que se detenga la nutrición que estaba teniendo intraútero este bebé debido al nacimiento tan prematuro. Hoy sabemos que la administración muy precoz del suficiente aporte calórico va a reducir de modo muy significativo esta enfermedad. Y si además lo combinamos con la alimentación, con la leche de la propia madre, vamos a reducir todavía aún más estas formas más graves de displasia broncopulmonar. Hacemos ahora mismo un seguimiento completo de estos niños. Normalmente, cuando están en las fases más graves, van a precisar ayuda con oxígeno durante bastante tiempo y en algunos casos hasta pueden necesitar este tratamiento en sus propios domicilios. Bien, es cierto que en los últimos años las formas más graves de displasia broncopulmonar prácticamente están desapareciendo. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a un mejor cuidado de estos bebés, a un mejor conocimiento y a la combinación de todos los factores que he mencionado al principio. Nacer en centros donde haya una alta cualificación del personal, la prevención del parto muy prematuro, la reducción de los problemas relacionados con infección, una reducción de la exposición al oxígeno y a la ventilación mecánica y algo que hoy es fundamental, el correcto aporte nutricional y calórico desde el momento mismo del nacimiento, manteniendo en la mayoría de los casos la alimentación con la leche de su propia madre. A veces no termina todo en la fase aguda, el problema respiratorio del niño que ha nacido muy maduro, sino que se mantiene y se puede mantener a lo largo del tiempo. Por eso, insisto, es fundamental prevenir estas formas crónicas de insuficiencia respiratoria que pueden llegar a desarrollar los niños más prematuros.